Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A la luz de la fiesta de la Natividad de María Santísima que acabamos de celebrar el 8 de este mes, y también al lado de Jesús sacramentado, dispongámonos a hacer un ratito de oración en base a dos encuentros de Cristo con almas como nosotros, más bien un tanto más equivocadas, pero son encuentros que describen de alguna manera cómo se acerca Jesús a nosotros. Y vayamos, en primer lugar, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, donde nos narra San Juan, el encuentro de Jesús con la samaritana. Dice que estaba fatigado por el camino y se acercó a la fuente de Jacob, al pozo de Jacob, y se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Nos podemos imaginar aquellos lugares que son secos en comparación de lo nuestro, un sol ardiente, mediodía. Está cansado, sus discípulos se han ido a comprar alimento. Y esto no es por jerarquía. Jesucristo nuestro Señor, recordemos que dice el Evangelio que a veces no tenía tiempo ni para comer ni dormir. Entonces está cansado, diríamos en lenguaje nuestro, reventado. Y se queda, siendo tan mortificado, ¿verdad? Se queda en el pozo de Jacob. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber. Dícele la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, le pides de beber a mí, mujer samaritana? Y explica San Juan en el Evangelio, pues a continuación, porque no se tratan los judíos y los samaritanos. Y Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, aquí comienza lo nuestro, pues, ¿verdad? Como dicen algunos autores, con el diálogo más bonito de la Escritura. Estamos ante un encuentro de Jesús, te decía, con esta alma. Y pues Jesús nos trae el cielo a la tierra. Y toda la gracia redencional pasa por Jesús a cataratas sobre ese momento y para esa persona, para esa mujer. O sea que Cristo pone todo: su sabiduría, su omnipotencia, su verdad, su luminosidad. Y ella pone también lo suyo: su pequeñez, su ignorancia, su limitación, su mentira, como sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Su oscuridad. Pero ella es hija y se conmueve Dios con esa hija. Y Jesús se muestra en extremo misericordioso para concederle el perdón. Qué bonito es esto, pues. Es que Jesús quiere perdonar, quiere perdonarnos. No te olvides que el camino del amor es el perdón que recorre nuestro Señor Jesucristo en el momento máximo, llevando la cruz hasta el Calvario para conseguir el perdón de nuestro Señor. El camino del amor es el perdón.
Decía el Papa Benedicto que el cristianismo es un encuentro personal con Cristo resucitado, que da un nuevo horizonte a la vida. Claro que sabemos que Cristo le da un nuevo horizonte a la vida de esa mujer, pero a nosotros también nos da cuando sabemos encontrarnos con Él, porque toda la gracia redencional cae sobre ese momento de encuentro a cataratas desde el cielo, porque Él quiere alcanzar esa alma que, como sabemos, se le escapa. Decía Benedicto XVI que precisamente esa fe en Cristo es un nuevo criterio de pensamiento que cambia toda la vida, como cambia la vida entera de los que se encuentran con Él y quieren encontrarse con Él. Porque, dice el Papa, se da esa amistad con Él de inmediato de la que todo depende. Entonces, volvamos al momento, ese día soleado, esas horas calurosas, esa sequedad. Y ahí está Jesús que espera. Eso ya nos dice mucho. Jesús espera. Dios espera a la criatura. Es impensable. Lleva una eternidad aguardando ese momento de alcanzar a esa mujer. Y espera, por tanto, pues, humilde, sereno, sentado en el brocal del pozo, paciente, compasivo. Y claro, sus ademanes son pausados, pacíficos y podríamos decir dulces. Y se presenta así, suplicante: mujer, dame de beber. Él tiene como hombre realmente sed. Está agotado. No ha podido beber porque no tiene nada con qué sacar el agua, como luego se lo dice la mujer. Y le pide, siendo Él el dueño de todos los mares y de todos los ríos y de todos los lagos, el Creador, pero quiere necesitar de nosotros. Como podemos comprobar en tantas ocasiones en el Evangelio y a lo largo de la historia del Evangelio en estos 2000 años, Él quiere necesitar de nosotros. Pero la mujer responde de manera altiva. Dice Ana Catalina Emily que vio esta escena y que la mujer era guapa, había tenido 5 maridos y iba por el sexto, ¿verdad? Entonces era guapa, iba elegantemente vestida, pero altiva, artificialmente segura, retadora y, pues lo entendemos, un tanto agresiva. Como tú, siendo judío, le pides de beber a una mujer samaritana? Porque los samaritanos eran como una especie de herejes del judaísmo. Esa zona había sido el asentimiento de invasiones anteriores, se habían mezclado, ellos tenían el mandato de no mezclarse y habían ido haciendo también otra religión. Por eso que lo primero que hace ella es preguntarle a Jesús por dónde y cómo han de adorar al Señor, si en el templo o en el pozo de Jacob. Y Jesús pasa por encima no quiere entrar en esa discusión, le aclara un poquitín. Pero cuando la mujer se niega, Jesús le contesta: oh mujer, si tú conocieras el don de Dios. Es como para aplicárselo a uno mismo, ¿verdad? Si yo conociera el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? En resumidas cuentas, es el mismo Jesús. El don significa en griego regalo. Entonces, el mayor regalo que nos hace Dios, el Padre, es su Hijo. ¿Qué otra cosa mayor nos podría dar? Imposible. Nos da a Jesús. Y con Jesús todos los bienes que contiene la religión que Él funda y la iglesia y el evangelio que predica. Pero Él le dice: si tú conocieras el don, ¿y quién es el que te pide de beber? Así se acerca Jesús, Dios, a nosotros y le dice: tú le pedirías a Él. Entonces examinémonos si nosotros le pedimos al Señor de veras más, porque Él te daría agua viva.
y haría en ti una fuente que salta hasta la vida eterna, y ya no tendrías más nunca sed. Porque le dice, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, porque el agua que yo le daré se hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. No son palabras poéticas, es el establecimiento de la gracia de Cristo en el alma, del que se deja llevar por él y que se entrega, que se abre a ese encuentro. Una fuente. Habla de eso Jesús en otro momento también, ¿te acuerdas? Aquel que viniere a mí. Habla de la fuente de agua viva que tendrá en su corazón. En fin, Jesús, lo vemos, se da todo y quiere poner una fuente de agua viva que salta hasta la eternidad en esa mujer y en nosotros. Claro, esa mujer todavía no sabe delante de quién está. Y entonces tiene todavía una percepción muy plana de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, muy horizontal. Y le dice, dame de esa agua para que yo no sienta más sed. Sin embargo, ella se está abriendo a lo que Cristo le dice, siendo que es un judío y ella una samaritana. Está saltando esas barreras como tenemos que saltar nosotros, las barreras que nos separan de uno u otro modo de Cristo nuestro Señor. Y entonces le dice Jesús, llama a tu marido. Eso nosotros no lo entendemos y decimos, ya la pescó. Nuestro análisis fácil, ¿verdad? Así, ya le dio. No, si es que lo que pasa es que en el trato con Dios, en la oración, hay que ir a lo profundo. Y en lo profundo, en la conciencia, está el bien puro y el pecado. Y lo que la pone a distancia de Cristo nuestro Señor no son esas barreras humanas de raza o de lugar, ¿verdad?, de nacimiento, sino el pecado. Por eso te decía que ella pone su limitación, su pequeñez y su mentira, porque le contesta, yo no tengo marido. ¿Cómo nos excusamos, verdad? Cuando el Señor se acerca y entonces nos excusamos para no dar más o para no cambiar del todo. A Benedicto XVI le preguntaron un día en qué consistía la conversión, o sea, el cambio, ¿verdad? Y él contesta esto que te leo. Conversión es ir contracorriente del estilo de vida superficial, incoherente, ilusorio, que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace esclavos o prisioneros de la mediocridad. Con la conversión, en cambio, nos adherimos al Evangelio vivo y personal que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo Jesús en ella? Y en nosotros, pues, que nos adhiramos por dentro a Él de veras. Pero Él va a lo profundo. ¿Qué nos separa? El pecado. O sea, ¿qué podría estar interrumpiendo la gracia de Cristo en aquella mujer y en ti y en mí? El pecado. Por eso va a lo profundo. Y en lo profundo se guarda lo bueno, pero también lo que humilla. A esa mujer le humillaba en ese momento reconocer su mal camino. Y entonces le dice, no tengo marido. Pone una defensa, un parapeto, una evasión. Y entonces, claro, porque el pecado es el único y verdadero mal, repetía San José María. Y es difícil de aceptar. Ahora a nosotros nos cuesta por el relativismo, que discute sobre qué es la verdad, por el individualismo, por el inmediatismo del cual hemos hablado ya tantas veces. Porque el hombre, dice el catecismo, deja morir en su corazón la confianza a su Creador. Con el pecado se prefiere a sí mismo y desprecia a Dios. Y entonces empieza a tener miedo de Dios, al que ve como un agresor, como un intrusivo, como un Dios intrusivo, dominador. O sea, dice el catecismo, concibe una falsa imagen
un Dios celoso de sus prerrogativas, que no pretende tener. Ahí tienes a Jesús sentado, esperando, pidiendo un poco de agua. Entonces, apartemos el pecado para que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro personal, sea auténtico y de veras. Porque, de veras digo, porque no es que digamos mentiras tal cual o vivamos mentiras tal cual, sino que las verdades a medias acaban siendo las peores mentiras. No tengo marido. En esto has dicho la verdad, le dice Jesús, porque 5 has tenido y ese último que tienes no es tu marido. Entonces, da un poco de risa, ¿verdad? Pero así somos todos, desde pequeñitos. San José María, cuando, como el Evangelio recomienda, hacerse niño ante Dios, decía, yo me hago niño, pero a menos de 7 años, porque ya a los 7 años los niños aprenden a decir unas mentirotas y se reía, ¿verdad? Pero mentiras. Entonces, y la mujer cambia y le dice que es verdaderamente un profeta, como le dice la mujer, le dice, Señor, veo que eres un profeta. Y entonces Jesús le dice, ella le empieza a preguntar eso que te decía antes de la religión, ¿verdad? De dónde se debe adorar, si en el templo o en el monte, en fin. Y le dice, Dios es espíritu y los que adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Díjole la mujer, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está por venir. Y cuando venga nos hará saber todas estas cosas. Díjole Jesús, soy yo el que contigo habla. Muy pocas veces en el Evangelio aparece una declaración estricta de su divinidad. Que dice, yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y entonces comienzan a hablar y entonces le traen la comida y él dice, yo tengo para mí un alimento que vosotros no conocéis. Hacer la voluntad de aquel que me envió. No come. Es que se ha saciado ya con esa recuperación de esa alma que se va contenta y feliz a llamar a su pueblo, que le dicen después, creemos no por lo que tú nos has contado, sino por lo que hemos visto nosotros y hemos contemplado. Bueno, pues entonces, esto tiene mucho, ¿verdad? Podríamos dar una clase de teología sobre este encuentro maravilloso, pero yo quiero seguir adelante citándote otro encuentro que se da 1850 años antes, el encuentro de Dios con Abraham, cuando va a fundar pues la fe, ¿verdad? Nuestro padre en la fe es Abraham. Él es de las primeras personas que responde a la llamada de Dios, que le pide algo serio. Vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y tras Abraham vinieron Moisés, Samuel, Elías y los demás profetas, a quienes el Señor los invitaba a salir de su tierra y a comenzar una nueva vida en su compañía. Y les prometía grandes cosas pues, para su vida, grandes horizontes. Abraham le dice, de ti haré un pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Y a cada uno lo llama así por su nombre. Y así pasa, sucede todo el Antiguo Testamento. Y cuando llega Jesús, porque lo envía a Dios como don, como regalo para nosotros, los que escuchan su voz y además pueden ver el rostro humano de Dios, que es el rostro de Jesús. Entonces, Él lo llama también para una vida nueva, para dejar un rastro imborrable en la historia. Y allá aparecen María Magdalena, allá aparece María Santísima, allá aparece Pedro, Juan, Andrés, y así podríamos seguir. Y cuando Jesús se va, después de la ascensión, hubiera parecido que terminaba eso, pero no.
La acción de Dios, la acción de Cristo continúa y es más, aumenta, porque en los últimos 2000 años ha cambiado los planes de millones de hombres y mujeres. Les ha abierto horizontes que ellos jamás hubieran podido imaginar. O sea, hay una multitud de todas las tribus, dice la Escritura, naciones, pueblos y lenguas. Santos conocidos y otros desconocidos. Decía San José María, cuando lleguemos al cielo vamos a conocer a los verdaderos santos, porque no todos están puestos en los altares, pero todos han sido protagonistas de la historia siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pretende el Señor de nosotros? Que nos hagamos protagonistas de la historia. Asumamos nuestra consagración cristiana por el bautismo, nuestra vocación y nuestra conversión en Él, porque nos dice Isaías, te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y Él sigue buscando. Eso aparece en el Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura. Dice, he aquí, y todavía está ahí Dios diciendo esto, en el último libro, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Al que me abriere su casa, yo pasaré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está buscando ahí? Un encuentro. Un encuentro que le abra las puertas, ¿verdad? Y eso nos tiene que saber en la boca, como dice la Escritura, a miel y a panal. Porque el Señor sueña con nosotros. San José María nos decía, soñad y os quedaréis cortos. Soñad los sueños de Dios, que son una maravilla y más grande que esa novela que podéis hacer vosotros de vuestra vida. Más. Pero entonces, para ir concretando, terminando nuestra meditación, podría parecer excesivo plantearse la vida así, ¿verdad? Entonces, como la de los grandes santos, porque tenemos experiencias de nuestra debilidad. Pero recuerda que también la tuvieron Moisés. Alguna vez le dijo al Señor, mátame, no quiero liderar este pueblo. Estaba rendido, agotado. O Jeremías, o Elías, que se echa, como a veces aparece, bastantes veces aparece esa lectura en la misa, bajo una retama y le dice, llévame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Pero no, el Señor le manda un ángel y le prepara pan y le dice al ángel que coma con un vaso de agua y Elías come y se vuelve a dormir, está agotado, pero el ángel lo despierta y le dice, come, porque el camino que te falta es superior a tus fuerzas. Qué bonito es esto, ¿verdad? Es que si las cosas fueran a la medida de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro poder cultural o económico, en fin, sería muy bajo. Es más, o sea, la vida se puede presentar con mucho interés, pero a veces, como estos hombres, también con desinterés, porque se están preguntando ellos mismos, ¿y yo para qué quiero vivir? Si le está diciendo Elías que se lo lleve y Moisés, parece que todos están naufragando, tienen una viva experiencia de fracaso, de sufrimiento y de muerte. Y Dios conoce perfectamente esa inestabilidad nuestra y esa capacidad de confusión que tenemos. Y sin embargo, viene a buscarnos y nos dice, te he puesto para luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los extremos de la tierra. Somos débiles y esa es la verdad, pero reconozcamos nuestra fragilidad. Dice Benedicto XVI, pero dejemos que Jesús la tome en sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. O sea, una llamada divina que es una gran misericordia, pero eso significa Dios me quiere.
A Dios le importo. Me está buscando para que colabore con Él. O sea, que le importas tú tal como eres y a sus ojos vales lo que no tiene precio, porque vales toda la sangre de Cristo. San Pablo, ante esa duda de los primeros cristianos, de los que le escuchan, le dice, Dios nos quiere como somos y así nos quiere santos. No está pidiendo que seamos otra persona, sino que nos abramos a ese encuentro, a esa recepción de la gracia que Él manda a Cataratas y lo acojamos, ¿verdad? Porque nos permite captar pues nuestra vida banal y lo importante es que obedezcamos, o sea, que nuestra libertad le permita a Dios sacarnos de una vida banal sin mucha verticalidad y grandes horizontes y nos vuelva protagonista. La llamada, así le preguntaron una vez a San José María en una tertulia y dice, la vocación, la llamada, enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Si en nosotros, ¿qué es lo que nos da sentido? El cristianismo, la fe, no te quepa la menor duda. Las demás cosas son más o menos importantes, pero nada en comparación de lo radical que es esto. Nuestra vida, la presente, la pasada y la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. En la medida que te abras a Dios, al encuentro, lo vas a entender. Nos sentimos como arrollados por un encargo, ese encargo que Él nos confía. Y entonces no hay acciones banales. Aquí predicamos la santificación en la vida ordinaria, es lo ordinario. Que tú seas un buen padre de familia, un buen esposo, un buen profesional, un buen trabajador, que viva la justicia, la caridad, en fin, en la medida en que puedas y en que podemos cada uno ser reflejo de la vida de Cristo, del rostro de Cristo. Con tu vida, pues, el Señor hace cosas grandes, dejarás rastro, serás feliz y, querramos o no, iremos repartiendo felicidad. O sea, pues que sepamos que la redención se está haciendo con nosotros. Qué bonito esto, ¿verdad? Contigo y conmigo. Porque cada generación de cristianos es responsable de la época de la historia que le toca vivir. Y aquí estamos tú y yo. O sea, Dios nos ayudará a ver lo que Él ha soñado para nuestra vida. Y ese sueño se va haciendo en la medida en que avanzamos, poco a poco, como un proceso, pues, y nosotros poniendo iniciativa y creatividad. Porque la llamada del Señor, la vocación cristiana, depende también de nuestra respuesta, que en definitiva es como el recipiente, ¿verdad? Sea más grande, más pequeño, más apropiado para contener esa gracia y le da forma. Por eso es que le dice el Señor a Abraham, ¿verdad? Y así terminamos la meditación. En ese encuentro con Él, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Y le promete que así será su generación, su descendencia. Claro, algo impensable, pues. Impensable es si nosotros nos dejamos tomar por Dios. En un encuentro que vuelvo al principio de la meditación, donde te decía que ahí está Jesús, ¿verdad? Muy bonito, como sabio, omnipotente, verdadero, luminoso, y al mismo tiempo esperándote, esperándome, humilde, sereno, paciente, compasivo, y con ademanes pausados, pacíficos, dulces, nos pide suplicante, hijo, dame de beber. Hijo, dame de beber. Parece imposible que Dios nos pida, pero Dios nos pide. Dios respeta tanto nuestra libertad. Santa María, enséñanos tú a sacar de estos encuentros con el Señor toda la riqueza de nuestra vocación. Enséñanos
a decirle que sí, a darle cabida en nuestra alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a ir en este ratito de oración a otro encuentro de Jesús con un personaje que quizá de primas a primeras tenga más parecido a nosotros. Y es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18. Acercándose Jesús, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Perdón, leí una línea antes. Entrando Jesús, atravesó Jericó. Había un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no podía, porque era de poca estatura. Quedémonos un poquito aquí. Es un hombre normal que está trabajando en su oficina, diríamos así. Pero ha tenido noticias de ese nuevo profeta que predica un camino de salvación y una urgencia de compromiso con Dios. Le ha llegado noticias porque era un hombre informado, un hombre acomodado, era publicano, es decir, recaudador de impuestos, colaborador con los romanos. De los romanos era, por así decirlo, el peor pecado que según ellos podían cometer los judíos. Y pues conoce y se entera de que ha hecho portentos y tiene curiosidad de ver a Jesús. Se deja tocar el corazón por una curiosidad buena, porque sabía que era un hombre bueno y que lo que iba a ver era algo bueno. Está buscando el bien, con curiosidad humana, pero está buscando el bien. Y dice, hacía por ver a Jesús. Baja a la calle, pero a causa de la muchedumbre había mucha gente. Quizá nosotros también tenemos dificultades por ver a Jesús a causa de la muchedumbre de ocupaciones o de distracciones. En fin, a veces son bagatelas que nos llenan el alma, el corazón y distraen nuestras potencias. Y no podemos ver a Jesús. Aquel tenía un obstáculo objetivo externo. Y nosotros también tenemos obstáculos objetivos externos, a veces con cierta culpabilidad. Tú le preguntas a una persona y tú haces oración. No, mire, padre, yo no tengo tiempo, te dicen. Pues, pero tienes tiempo para el teléfono, tienes tiempo para una serie que está interesante, ¿verdad? Y en fin. Y no tenemos tiempo para Dios. Pero hay una muchedumbre de cosas externas que nos pueden distanciar de Dios.
Pero también dice que era de poca estatura. Y nosotros sí que tenemos poca estatura espiritual. Él no podía ver a Jesús, alcanzar con la vista a Jesús porque era de poca estatura. Y quizá nos sucede lo mismo a nosotros en lo propio, en lo personal, en lo íntimo. Y tenemos a mano los sacramentos, la comunión, la confesión. Tenemos a mano los medios de formación. Tenemos a mano la oración, los buenos libros de lectura espiritual, en fin, que facilitarían ver a Jesús. Pero precisamente porque somos de poca estatura, no los cogemos, no los usamos. O no los usamos ordenadamente de manera que se pueda construir una vida con Cristo dentro de nosotros. Pero este hombre no se queda en eso. Y esto es muy digno de emulación, de imitación, de admiración. No se queda allí. Nosotros no nos podemos quedar ahí. Y corriendo hacia adelante, continúo leyendo, se subió a un sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. A veces se dice sicómoro, a veces traducen higuera, porque es muy raro aquí el sicómoro, ¿verdad? Pero, en fin, se sube a un árbol. Era un hombre importante, quizá de los más importantes del pueblo, pero no tiene respetos humanos, no le importa. Escoge una estrategia y la utiliza. Me subiré a ese árbol. Qué interesante es. Claro que para nosotros este retiro es una estrategia, porque estamos aquí encontrándonos con Jesús. Pero qué bonito que siguieras con esta estrategia diaria, buscando ese encuentro diario con el Señor. Corriendo supone un esfuerzo, supone un cansancio, supone subirse al árbol, supone vencer el qué dirán, porque se reirían algunos de él. Un hombre bien vestido. Recuérdate las diferencias en aquella época, ¿verdad? Los pobres no vestían sino con lana y no tenían muchos tintes, eran casi todos los colores grises. Y él, los ricos, los príncipes, con sedas, con linos, pero esos tejidos venían de Persia. Entonces, había, pero eran muy caros y muy determinantes de la capacidad de la persona. Y ahí estaba ese hombre con lino, con seda, subido en el árbol. Y Jesús llega al sitio, levanta los ojos y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Fíjate tú si no es realmente admirable, pues. El Señor premia a Zaqueo porque busca precisamente, porque usa esa estrategia, porque pone los medios humanos a su alcance para encontrarse con Él. Y entonces le dice: baja, debo hospedarme en tu casa. ¿Qué quiere Jesús con nosotros? Llegar hasta nuestra casa, hasta lo íntimo y transformar desde dentro nuestras vidas, desde dentro. Qué bonito es esto para verlo con calma, pues, porque Jesús va a la casa de Zaqueo. Él bajó a toda prisa y lo recibió con alegría. Me salté esta línea, es esto. Y además todos murmuraban de que se hubiera ido a hospedar a la casa de un hombre pecador. Es que estaba considerado como lo peor. Realmente los recaudadores de impuestos de aquella época eran tremendos, ¿verdad? Eran hombres crueles que arrebataban el impuesto. A veces no lo pagaban voluntariamente, sino que forzaban, llevaban un piquete de soldados o de gente de justicia, según ellos, y quitaban así. Pero el punto es que entra a su casa y se hospeda en ella. Entonces, hablando de encuentros, es que el encuentro cambia la vida y comienza una vida nueva de protagonismo compartido, podemos decir. Si vamos a
otra vez a Abraham, del que tenemos una evolución más larga, porque estos encuentros narrados en el Evangelio de la Samaritana y de Zaqueo son muy puntuales, ¿verdad? De Abraham tenemos una historia. Entonces, bueno, pues a partir del encuentro con Dios, Abraham, la historia de Abraham fue de Abraham y de Dios, y de Dios y de Abraham. O sea, la llamada consiste, sobre todo y en primer lugar, aprender a vivir con Él, querer vivir con Él, no hacer cosas especiales y muy distintas, no, las mismas, pero con Él. Entonces, ahora piensa tú en lo tuyo, ¿verdad? Y yo me llevo a Jesús a mi casa, a mi hogar interior, al núcleo de mi corazón y de mi inteligencia, al constitutivo formal de mi personalidad. Había un santo que decía, haz que el constitutivo formal de mi personalidad, o sea, lo más íntimo, ¿verdad? Seas tú, Señor, seas tú. Entonces, claro, si vemos a los apóstoles, a los que llamó, y qué bonito te decía antes que en definitiva es a lo que nos pide Jesús es vivir con Él, aprender a vivir con Él. Y entonces dice el Evangelio que, dice Marcos concretamente, dice que los llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Y Benedicto XVI se quedaba mucho en esa frase, para que estuvieran con Él. Para eso los llama. Y dice, después añade, y para enviarlos a predicar. Y entonces podría parecer, dice Benedicto XVI, que por irse a predicar dejarían de estar con Él. Pero sabemos que espiritualmente eso es posible. Nunca se separarían de Él. Si se separaban de Él espiritualmente, entonces fracasarían, porque serían como el sarmiento que no está unido a la vid. Y solo el sarmiento unido a la vid da fruto. Y el que no está unido a la vid solo sirve para ser echado al fuego. O sea, no pensemos en una misión imposible y dificilísima. Lo que nos pide el Señor es que nos metamos en su vida, que reflejemos su vida, que intentemos pues vivir su vida y vivir la nuestra con Él, porque quiere contar con nosotros. Claro, pero aquí aparece una circunstancia a la que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo, que es el miedo. El miedo. En primer momento, pues, es frecuente que se experimente miedo, un temor lógico que produce lo inesperado, lo desconocido, lo que agranda los horizontes, la misma realidad de Dios que nos supera por todas partes. Puede dar miedo, ¿verdad? Miedo a la entrega que nos pide Cristo. Yo aquí he tenido que salir al paso varias veces de esa percepción un poco protestante, ¿verdad? Que dice, Señor, no me quieras tanto, no me mires tanto, no pienses en mí tanto porque me estás dando mucha cruz. ¡Qué estupidez! Si pensar en el Señor da, sobre todo, alegrías. Y alguna vez en toda vida aparece la cruz. Pero la cruz no es sinónimo de Dios. Pero entonces, claro, pero da miedo el compromiso. Y dice un santo, dice, las grandes decisiones de la vida, los proyectos que han dejado rastro, casi siempre han sido precedidos de un estado de miedo, superado después de una reflexión serena y así también por un golpe de audacia. O sea que estos encuentros con el Señor también nos tocan y nos piden audacia. Decía San José María, te lo leo en un punto de surco, no seáis almas de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar el horizonte sobrenatural cristiano de los hijos de Dios. Es que es Dios y audacia. Hay que decirle al Señor, aquí estoy. Por eso Juan Pablo II me repetía, y todos los que estamos aquí tenemos, o casi todos tenemos años para recordar, abrid de par en par las puertas a Cristo, nos decía, no tengáis miedo.
Y Benedicto XVI lo coge en su primer mensaje recién elegido y dice, ¿acaso no tenemos miedo todos de algún modo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él? Miedo de que pueda quitarnos algo de nuestra vida. ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? Quisiera, dice, y todavía el Papa quería decir, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Él te pide que le dejes llegar a ti y te pide que abandones lo que paraliza tu corazón, que te vacíes de los bienes que tú consideras bienes terrenos y te llenes de Él. Entonces volvamos a Zaqueo. Y Zaqueo, ¿qué sucede cuando llega Jesús a la casa? Dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, le da un banquete, pues, ¿verdad? Le dice al Señor, Señor, desde hoy doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo 4 veces más. O sea, la mitad de los bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien en algo, es una ley judía que había que devolver el cuádruplo. Le devolveré 4 veces más. Y díjole Jesús, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto este hijo también es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces uno no puede decir, pues, yo que soy, ¿verdad? Yo, estas cosas que hemos reflexionado en este retiro, es para otros. No, es para ti. Son para ti, son para mí. La samaritana, que fíjate tú, dicen muchos autores que no se recoge el nombre porque pues, se ponen en evidencia varias falencias y graves, ¿verdad?, de la pobre mujer. De alguien, de otros que sostienen un diálogo más largo, siempre queda el nombre, pero de esta mujer no. ¿Por qué? Pero ahí estaba. Y se encontró con ella Jesús. Y quien comenzó en ti su obra, la llevará a cabo, ¿verdad? Entonces, San Pablo, ¿verdad? Entonces terminemos pidiéndole al Señor y entendiendo, ¿verdad?, que este encuentro que busca Jesús con nosotros es una invitación a la confianza, que nos permite vivir sin estar esclavizados, ¿verdad?, por el cálculo a nuestros propios talentos, a nuestras propias capacidades, a nuestras propias fuerzas, sino a vivir de las fuerzas de Dios. Qué bonito es esto, ¿verdad? A vivir de las fuerzas de Dios. Y yo que soy nada, pero con Él lo soy todo. Pero con Él lo soy todo. Y entonces le dice el Señor a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Cuando le está prometiendo, él les pregunta, ¿y cuánto será mi descendencia? Y después le dice también, más que las arenas del mar. Le está pidiendo que se llene de confianza, ¿verdad? Que crean. Y Dios, como dice la Escritura, varias veces, y lo dice también en el Antiguo Testamento, no puede negarse a sí mismo. También se traduce, no puede contradecirse a sí mismo. Esto que ha prometido el Señor es la verdad. Entonces, terminemos pues, pero pensando en qué bonito es este suceso, ¿verdad? El hombre que se vence a sí mismo y se decide a escoger esa estrategia, a subirse a ese árbol, y el Señor lo premia porque lo encuentra allí, ahí precisamente en el árbol. Dios está siempre a nuestro lado. El punto es que nosotros querramos abrir el alma y el corazón. Decía Leo Camino, el punto 267. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos
como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Y está ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo, perdonando. Qué bonito esto. Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Que el próximo encuentro con Jesús, que será muy abundante en la vida del hombre y del cristiano, sea pues un encuentro que cambie la vida y que defina tu manera de ser, tu manera de responder al Señor. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.